bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, muy buenas tardes a todos, por su escucha, por su mirada y también por su sentir, ¿por qué no? A pesar de que estamos a la distancia. Hasta el momento, el título de mi tesis, investigación, es Educación Digital en tiempos de pandemia, el caso de los jóvenes universitarios de la Universidad Veracruzana. Presenta un servidor, Gerardo Ceballos, directora doctora Rocío López, y del comité tutorial es la doctora Denise Hernández y la doctora Almadelia Otero. Dentro del planteamiento del problema. Para estudiar a los jóvenes universitarios se necesita estudiarlos de una manera integral y compleja. La realidad pandémica vino a afectar la vida cotidiana de los estudiantes, en cuestión de salud, en cuestiones emocionales, económicas, social, política y culturales, pero principalmente educativas, que es lo que nos interesa en esta presentación. El planteamiento del problema radica en dos perspectivas. La primera, revisando la literatura sociológica, los que teorizan el concepto de jóvenes o juventudes y todas las dinámicas. Y no me refiero a estudios empíricos, sino me refiero a estudios sociológicos y igual también antropológicos. Dicen que el joven universitario es un ser social complejo que cumple con una diversidad de actividades tanto laborales, personales, académicas y deportivas. Ese es por un lado. Por el otro, es una perspectiva más radical, es decir, mencionan que la desigualdad histórica es heredada a las próximas generaciones de los estudiantes que viven en situaciones precarias, económicas, de exclusión y lucha social, por lo tanto, poco capital cultural, problemáticas psicológicas y principalmente educativas. Esta última perspectiva es más radical porque dice que los jóvenes estudiantes nacen, se desarrollan y mueren en una desigualdad histórica y muy precarizados, por decirlo así, ¿no? Ya que tenemos estas dos perspectivas detectadas, leyendo a esta perspectiva sociológica, tenemos que entonces los jóvenes universitarios son unos seres sociales complejos, inmersos en una desigualdad histórica, y de aquí sale la pregunta de investigación, que sería: ¿cómo fueron las experiencias de los jóvenes estudiantes durante la pandemia y cuáles fueron los impactos en el ámbito escolar? Es decir, la pandemia proclamada en el marzo del 2020 hizo una reducción de la universidad a un solo espacio físico de 4 paredes, y de ahí hubo una reducción psicocognitiva educativa de los jóvenes universitarios. Es decir, de ahí se empezaron a dar problemas emocionales, económicas y de cualquier tipo, que más adelante voy a hablar de ello. El objetivo general es analizar las experiencias de los estudiantes de la Universidad Veracruzana a raíz de la pandemia generada por la COVID-19, particularmente en el ámbito escolar. Los objetivos específicos: 1. Es primero identificar el acceso y dispositivos tecnológicos como computadora personal, laptop, conexión a internet o teléfono inteligente, ¿no? Así como espacios de estudios. 2. Es identificar cuáles fueron los tipos de recursos digitales y cómo fue la comunicación que mantuvieron entre profesores y alumnos durante la pandemia. 3. Describir si tomaron medidas preventivas durante la pandemia, como fuentes de información, noticias locales, redes sociales, visualización de periódicos digitales, televisión, radio, y cuáles fueron estos impactos en el ámbito escolar.
El cuarto objetivo específico sería identificar cuáles fueron las experiencias tanto en comunicación, socialización, búsqueda de información, pero también cuestiones personales, ¿no? Tanto económicas y tecnológicas durante la pandemia. Y el quinto objetivo sería identificar el nivel de adaptación sobre el uso de las tecnologías digitales durante la pandemia. Aquí surge la brecha digital y la brecha cognitiva, que más adelante hablaré en ello en el marco teórico. Justificación. ¿Por qué es importante mi tema? ¿Por qué es importante estudiar a los universitarios en este momento histórico? La pandemia fue un parteaguas que dividió la educación tradicional a una educación totalmente virtual, y por ello debemos comprender aquellas historias sobre las experiencias de los universitarios, para que en un futuro lejano pues, se pueda recuperar esa memoria histórica y entender ese fenómeno en cuestión. En segundo lugar, comprender también el nuevo papel que jugarán las universidades durante y después de la pandemia. Es importante, las universidades no van a seguir funcionando igual. A través de la pandemia tienen que innovar las universidades. Voy a poner algunos ejemplos más adelante. En tercer lugar, crear líneas de investigación futuras, puede crear esta investigación, líneas de investigación futuras, y diseñar propuestas innovadoras para la formación de los estudiantes, ¿no? Y en cuarto lugar, pues que es importante porque la historia social de las TIC, pues es reciente y se considera dos elementos. Una, que se incorporan en la mitad de los 80s, y por lo tanto son muy cambiantes y es muy difícil observar su evolución, desarrollo y aplicación en las universidades públicas de México. El supuesto de investigación, bueno, de acuerdo a diversos autores, consideramos que las condiciones estructurales de la desigualdad y brecha digital de los universitarios no son las más óptimas en tiempos de pandemia para su formación universitaria en modalidad virtual, ya que existen diferentes estudios en condiciones diversos en términos de espacio, dispositivos digitales, condiciones de vida como vivienda, familiares y económicas. Aquí el marco teórico. Nuestro marco teórico parte del estado del arte. El estado del arte, al revisar esta literatura, estudios empíricos aplicadas, dice, perdón por el fondo del ruido de la calle, el estado del arte se divide en cinco aspectos. El primero habla sobre el acceso y el uso de las TIC. El segundo habla sobre las medidas preventivas ante la pandemia por COVID. El tercero habla sobre el impacto emocional que tuvo la pandemia en los jóvenes universitarios. El cuarto, el impacto económico, que es uno de los más ámbitos que vemos en el estado del arte que más impactó en los jóvenes. Y el quinto, el género y colectividad, cómo las féminas están en su lucha social, pero usando las tecnologías de la información. Ahí nos vamos a enfocar. Igual también el marco teórico, mi marco forma parte del capítulo 2, que es la brecha digital y panorama de las TIC en la educación superior. En primer lugar, hablamos sobre desigualdad. Pues América Latina es el segundo continente con mayor desigualdad después de África, ¿no? O sea, la mayor parte, poca conectividad, pocos dispositivos tecnológicos, por lo tanto, los estudiantes pues están precarizados en esa forma, ¿no? Pero no tanto en la educación, sino que en su vida cotidiana, ¿no? El desempleo, las condiciones de vida no son las mismas, no son iguales para todos. Hay una diversidad de estudiantes, ¿no? Dentro de la Universidad Veracruzana. La segunda, hablamos sobre la brecha digital, en donde decimos que pues Veracruz
a nivel nacional ocupa el cuarto estado más desconectado, ¿no? En los estudiantes de educación superior, ¿no? Y por lo tanto la brecha digital pues significa la falta de conectividad, dispositivos tecnológicos o espacios de estudio, ¿no? Pero también la brecha digital lo vemos como sinónimo de una ruptura, como sinónimo de una falta, ¿no? Entonces, esto nos permite, la brecha digital, categorizar a los estudiantes de acuerdo a ciertas particularidades y necesidades que los estudiantes tienen dentro y fuera de las universidades, ¿no? O sea, porque ahorita ya no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, pero sabemos que estamos en un cuarto, todo se redujo en un espacio y todo nuestro aparato psicocognitivo pues está dentro de las cuatro paredes, ¿no? La otra, de la brecha digital se desprende el papel de la Universidad Veracruzana. Apenas estamos como desarrollando ese apartado, que la universidad, qué está haciendo, qué ha hecho, qué falta por hacer, y bueno, ya estamos desarrollando ahí ese apartado. En tercer lugar están las TIC en las IES, sí. Principalmente nos importa cómo afectan las políticas neoliberales internacionales y nacionales, o sea, cómo estas políticas van a invertir en TIC, ¿no? En tecnología, ¿no? En información y comunicación en las universidades. Vemos alcances, vemos limitaciones, ahí hay una discusión media compleja. Eso es con respecto a mi marco teórico. Metodología. La metodología, en primer lugar, es un estudio de corte cualitativo, interpretativo. En segundo lugar, es un estudio sociológico, fenomenológico y, por supuesto, educativo. Fenomenológico porque retomamos a Alfred Schutz, que es un sociólogo austriaco exiliado a los Estados Unidos, en donde dice... es un total lector de la fenomenología de Edmund Husserl, en donde dice que la experiencia y la vivencia es la parte sustancial de la subjetividad de sujetos concretos. En este caso sería los jóvenes estudiantes. En tercer lugar sería una investigación de tipo descriptivo exploratorio, porque vamos a describir aquellas experiencias, ¿no? Y explorar la subjetividad, el modo de pensar, ¿no? del sí de los jóvenes estudiantes. Y la cuarta, pues la técnica de investigación sería una entrevista semiestructurada, y el instrumento que utilizaríamos pues es un guión de entrevista que ya lo estamos desarrollando y que viene en mi trabajo en extenso. Los sujetos de estudio son los jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana a partir del tercer semestre en adelante. ¿Por qué? Porque estos jóvenes ya están más adentro, ya están más familiarizados con el ambiente académico, y va a haber un equilibrio entre hombres y mujeres. Vamos a tratar de entrevistar y que haya una paridad entre hombres y mujeres. Vamos a entrevistar a las 6 áreas académicas: a artes, ciencias biológicas y agropecuarias, ciencias de la salud, económico, administrativo, humanidades y técnicas. Es decir, no es lo mismo entrevistar a un joven universitario de técnica que a uno de artes o humanidades durante la pandemia. Son diferentes circunstancias, y podría decir históricas porque, bueno, soy historiador, y esta circunstancia histórica actual afecta a cada uno dentro de las trayectorias escolares de los estudiantes. Bueno, tenemos como categorías de análisis. Estas categorías no salen de la nada. Estas categorías salen principalmente del estado del arte, y también, por supuesto, desde la perspectiva de Alfred Schutz, quien dice que las experiencias es un sistema complejo, ¿no? Es un sistema complejo social. Entonces, las categorías de análisis principalmente es pues preguntarles a los estudiantes el ámbito familiar, condiciones de vivienda y económicas,
como lugar de origen, lugar de residencia, hábitos, ingresos personales. La segunda categoría sería el acceso y uso de TIC en actividades escolares, ¿no? Como conectividad, dispositivos tecnológicos, búsqueda y organización de la información, trabajo colaborativo, medios de comunicación, ¿no? Entre profesor y alumno. La tercera categoría sería las medidas preventivas ante la pandemia por COVID. Desafortunadamente, lo debemos decir, hay veces que luego no tenemos las medidas sanitarias y por lo tanto hay mayores contagios intermitentes, ¿no? Se cuenta con un guión que se pretende pilotear en septiembre, en este año, ¿no? Y se pretende también realizar entrevistas a finales de este año. Otras tres categorías de análisis que tenemos para el desarrollo de nuestras entrevistas es el impacto emocional, el impacto económico, pero también el género y la colectividad a través del uso de las TIC, ¿no? En el impacto emocional surgen patologías clínicas como ansiedad, estrés, miedo, frustración, incertidumbre, desesperación, pero también duelos, ¿no? O sea, duelos por infecciones y muertes por COVID, ¿no? Los jóvenes universitarios, de familiares, ¿no? vecinos, conocidos. También están los hábitos que desarrollaron, si son buenos o malos, actividades cotidianas. En el impacto económico, pues cómo están obteniendo ingresos. Sabemos que hay una diversidad de jóvenes que no todos tienen las mismas condiciones, que vienen de diferentes lugares aledañas a la ciudad de Jalapa y que no todos igualmente se quedaron aquí. Muchos tuvieron que regresar a sus lugares de origen y bueno, no hay conectividad, no hay dispositivos tecnológicos y ahí surgen una serie de circunstancias problemáticas para llevar a cabo su educación digital. Y bueno, el último, que es género y colectividad, que es la protesta social a través de redes sociales. Sí, puedes ir cerrando, Fernando. Ok, para análisis de información es el MASCUDEA 2020. Tenemos un cartel, 2 carteles diseñados, tenemos 3 estrategias, que la primera es publicarlo en redes sociales a través de grupos cerrados por los grupos estudiantiles de la UV. Y si no funciona esta estrategia, pues bueno, entonces a través de representantes alumnos, conectar con representantes alumnos, o a través de contactos de boca en boca. Capítulo probable. El capítulo 1 es prácticamente mi protocolo de investigación, que prácticamente ya está, tenemos el 70 más o menos por ciento. El capítulo 2, como dije anteriormente, es mi marco teórico. Vamos a ver un poquito del panorama general de las TIC y las instituciones de educación superior, brecha digital, desigualdad social. El tercer apartado, transformaciones y retos y perspectivas, es apenas estamos ahí como que desarrollando. Capítulo 3, educación digital, juventudes y pandemia. Aquí en el capítulo 3 es como el trinomio, es como lo esencial de esta investigación. Capítulo 4, metodología, que es básicamente tenemos como un 30-40% porque falta todavía las entrevistas, ¿no? Y pelotear todavía el guión. Y bueno, con referente al cronograma, pues estamos todavía en el marco teórico, me gustaría terminarlo. Igual también el estado del arte se sigue actualizando porque van a seguir durante el resto del año van a seguir nuevos estudios. Seguimos definiendo metodología, el guión de entrevista y bueno, ojalá y me acepten en la ponencia del COMIE y alguna otra más. Referencias y gracias.